Buenas, capos, este va a ser el primer vídeo del canal, claramente, y en este momento mirando en retrospectiva, me acabo de dar cuenta de que la recagué, elegí para introducir el canal un caso japonés, así que mi hermoso y sensual Loquendo no va a pronunciar correctamente nada que sean nombres, locaciones o palabra X en japonés. ¿Que esto no podría solucionarse grabando mi voz? Jaja, no, porque no sé hablar en consumidor de hentai diario y además me da vergüenza. Aún así decidí traer este caso por dos principales razones. Primero, el hecho de lo impactante y brutal en sí de los crímenes, la inusual identidad del perpetrador o incluso el ineficaz manejo de la, entre comillas, justicia. Y en segundo lugar, como aficionado a los crímenes reales, los asesinos en serie y las partes más mórbidas de la psique humana, de alguna manera me enteré de la existencia de este carismático, pero monstruoso homicida japonés. Pero al querer saber un poco más del caso en sí, me encontré con que al menos en YouTube no hay ningún video hablando sobre él, no uno dirigido hacia una audiencia hispanohablante. Y se me hizo verdaderamente raro, porque no se trata de la trama de una película o un videojuego, sino de hechos crudamente reales y siniestros, que sinceramente dan mucho en qué pensar. Capaz justamente por la barrera del idioma o por pertenecer al país nipone y acá todo es siempre perfecto, miren lo que somos, no se han dado mucho a conocer. Bueno, empecemos con el vídeo de hoy. Para hablar de los hechos tenemos que viajar a Japón, concretamente a Kobe, en el distrito Suma, año de 1997. Era una tranquila mañana del 27 de mayo en la escuela primaria Tainohata. Claro. Tranquila hasta que el personal de esta misma, encuentra una cabeza humana de lo que parece ser un estudiante, allí en la mismísima puerta de la institución. El difunto sería identificado más tarde como Junase, un niño de apenas 11 años de edad, estudiante de sexto grado de la escuela Tainohata, quien padecía discapacidad mental. Además, este mismo se encontraba desaparecido desde el sábado. La cabeza fue identificada por el padre de la víctima, Mamoru Ase, de 41 años al momento de los hechos. La autopsia reveló que Ase había sido secuestrado, estrangulado hasta la muerte, mutilado múltiples veces, post-mortem con una sierra de mano, y finalmente su cabeza fue cuidadosamente posada frente a la escuela, alrededor de las 1 am. Solo para que el conserje de la misma se encontrara con el macabro espectáculo unas horas antes de que llegaran los alumnos. Un detalle perturbador, es el hecho de que la cabeza contenía una nota metida dentro de la boca, escrita con tinta roja, en la que el asesino se identificaba por primera vez como Sakakibara. La carta traducida diría algo así. Este es el principio del juego, intenten detenerme si pueden, estúpidos policías, ansío desesperadamente ver morir a la gente, me emociona asesinarlos. Un juicio sangriento es necesario para mis años de amargura. Más tarde, el cuerpo de la víctima sería descubierto cerca de un estanque de drenaje, entre unos arbustos, en una colina a medio kilómetro de la escuela primaria Tainohata. El conocimiento de estos brutales hechos, conmocionó a la población local, ya que hace solo 2 meses atrás, una niña llamada Ayaka Yamashita, de tan solo 10 años, había sido bestialmente golpeada, repetidas veces con un martillo de hierro, en una plaza de Kobe, resultando en su hospitalización y posteriormente, la muerte. El 6 de junio de 1997, el asesino envió otro mensaje,
esta vez a el diario de Kobe Shimbun, que recibió un paquete que en su interior contenía una carta de 3 páginas, 1400 palabras, también escritas en tinta roja, delicadamente entregadas en un sobre marrón, con matasellos del 3 de junio, no tenía remitente o nombre, y esta vez estaba firmada como Sakakibara Seito. Parte de la carta traducida decía así: Estoy poniendo mi vida en juego por el bien de este juego. Si soy atrapado, probablemente me colgarán. La policía debe estar más enojada y serán más tenaces en la búsqueda de mi persona. Solo cuando yo mato es que soy liberado del odio constante que sufro y que soy capaz de alcanzar la paz. Es solo cuando le doy dolor a las personas que puedo aliviar mi propio dolor. El texto también le reprochaba al rígido sistema educativo japonés, dirigiéndose a él como, cito textualmente, la enseñanza obligatoria que me formó como persona invisible. La presencia de un posible asesino serial despertó el auténtico pánico generalizado en Japón, y entonces los medios comenzaron a emitir los primeros reportes. En medio de la confusión y el miedo, un portavoz de la policía, que prefirió permanecer anónimo, se dirigió al responsable como Onibara, lo cual podría traducirse en algo así como la rosa del demonio. Esto no agradó nada a Sakakibara, que mandó una nueva carta a la estación donde emitieron el mensaje, amenazando de forma más directa e insistiendo en que se le nombrase tal cual aparecía. De ahora en adelante, si dicen mal mi nombre o molestan mi ánimo, mataré a 3 vegetales por semana. Si piensan que solo puedo matar niños, están en un gran error. Al hablar de vegetales, se refería claramente a seres humanos, lo cual incrementó el pavor en la población local. El 28 de junio del mismo año en el que sucedieron los hechos, la policía arrestó a un principal sospechoso del asesinato de Junase. Este probable responsable era un chico de 14 años de edad, que posteriormente, admitió haber asesinado al niño. A este punto de la historia, me encontré en un dilema, porque unas fuentes decían que la policía nunca dio a conocer cómo lograron vincular al joven con el homicidio de Ase, y otras fuentes afirman que este último era amigo del hermano menor del asesino. Bien, sigamos. El asesino, un estudiante de secundaria, fue reconocido en todo momento como Sakakibara Seito, o simplemente como Niño A, por las autoridades, ya que las leyes niponas prohíben estrictamente revelar la identidad real de cualquier criminal menor de edad. Sin embargo, poco tiempo después de la captura del asesino, las revistas semanales ya habían difundido su verdadero nombre: Shinichiro Azuma. Poco después de su detención, Azuma también confesó ser autor del asesinato de Azuka Yamashita, el 16 de marzo, así como de presuntamente haber atacado a 3 chicas anónimas entre febrero y marzo de ese mismo año. También quiero comentar que en la mayoría de páginas web, me encontré con que las víctimas son las anteriormente nombradas, pero también me topé con algunas otras escasas páginas, que hablaban un poco de los años anteriores del homicida, y algunas varias agresiones, que no he leído en todos los sitios respecto al tema. Como cuando con 12 años insistía en llevar armas blancas a la escuela, un cuchillo de combate el cual llevaba en la mochila, con el argumento de que lo liberaba de la irritación, así como también, a sus tempranos 6 años de edad, manifestaba ya abiertamente su crueldad desmedida con los animales, disfrutando de destripar gatos o sapos. Comportamientos típicos en la psicopatía infantil.
haciendo énfasis en que Azuma ya presentaba cierta inestabilidad, sumado a las exigencias académicas excesivas por parte de su madre y un posible bullying, lo cual pudo haber acentuado el comportamiento sádico del chico. En algún punto, cansado de maltratar animales, y ansioso de experimentar en humanos, comenzó a abordar actividades aún más insanas, agrediendo a chicas, de camino a el colegio. También atacando a 2 niños con un martillo y en otra ocasión, apuñaló a otro en el abdomen, dejándole internado 2 semanas. El padre de una de las víctimas se presentó en el colegio del joven psicópata, solicitándole al director de este, que le trajera el anuario escolar, ya que su hija había reconocido el uniforme, pero este se negó. Como dije antes, esta información no es algo que haya visto en la mayoría de las páginas, sino más bien todo lo contrario, así que de cierta forma no puedo poner mi mano al fuego a que son hechos totalmente verídicos, pero me pareció interesante sumarlo al vídeo, para agregarle algo más de contexto a el asesino. Volviendo ahora sí a la información oficial, después del ataque del 16 de marzo, escribió en su diario, lo siguiente. Hoy yo realicé experimentos sagrados para confirmar que tan frágiles son los seres humanos, bajé el martillo, cuando la chica se volvió hacia mí. Creo que la golpeé unas cuantas veces, pero estaba demasiado emocionado como para recordarlo. La semana próxima, el 23 de marzo, agregó. Esta mañana mi madre me dijo, pobre chica a la que atacaron, parece haber muerto. No hay ninguna señal de que yo pueda ser capturado, muchas gracias, Mamoru Kishin. Por esto, por favor continúa protegiéndome. Creo que con este nombre se refiere a una especie de Shinigami, o algún tipo de parca de la mitología japonesa. Fue enviado al Reformatorio Médico Especial para Delincuentes Juveniles, en Fuchu, Tokio Occidental, en octubre de 1997. Remitido a un tratamiento psiquiátrico que duró 6 años. En 2003 fue declarado, entre comillas, curado, y en marzo de 2004, a los 21 años, obtuvo la libertad condicional y una nueva identidad. Su paradero fue notificado a los familiares de las víctimas, por medio de un oficial de libertad condicional, pero todo esto duró poco, ya que el 1 de enero de 2005 fue liberado por la justicia totalmente. Se mudó 2 veces y a partir de ahí, desapareció sin dejar rastro alguno, aparentemente, ni siquiera su familia sabía el paradero del asesino de niños de Kobe. Eso hasta junio del 2015, año en el que ya con 32 años, publicó una autobiografía, titulada Zeka, donde narra con macabros detalles gráficos, los asesinatos que cometió cuando tenía solo 14 años. La publicación causó repugnancia entre la población. Sakakibara, incluso envió copias del libro a las familias de sus víctimas, con una nota de disculpa adentro. Según Nota Publishing, que es la editorial responsable de su publicación, Azuma planeaba usar el dinero de la venta del libro, para compensar a las familias de las víctimas. El 27 de mayo de 2016, Mamoru Ase, de 60 años, entregó el comunicado a los medios el martes, 19º aniversario de la muerte de su hijo. Ase argumentó que el problema no se trata de la libertad de expresión, pero debería haber regulaciones, sino una prohibición total, que prohíba a los delincuentes que intentan publicar libros sobre sus propios delitos. Además de asegurar, que ha rechazado toda correspondencia de Azuma desde la publicación del, en las memorias, el asesino, usando el seudónimo de Seito Sakakibara, calificó su crimen contra Junase como, entre comillas,
Una belleza. Permítanme confesar algo. Pensé que la vista era una belleza. Escribió en el libro publicado en 2015, recordando cómo se sintió cuando colocó la cabeza cortada del niño en la puerta de la escuela. Sentí que había nacido solo para ver la belleza etérea de lo que estaba frente a mis ojos. Pensé que podía morir. A pesar de todos los intentos de la familia de Junase, el libro entró rápidamente a la lista de bestsellers japoneses. Como curiosidades de este caso, podría contarles que en base a la brutalidad y la crueldad de los crímenes realizados por Shinichiro Azuma, en el año 2000, la legislatura bicameral de Japón redujo la edad de responsabilidad penal de 16 a 14 años. Aunque, a consecuencia del asesinato de Satomi Mitarai, el 1 de junio de 2004 por la niña A, o más popularmente llamada Nevada Tan, de 11 años, ha habido alguna discusión sobre la necesidad de una revisión adicional. También vale la pena mencionar que varias personas, como Shohiro Goto, un abogado experto en acusaciones falsas, y Deiko Kumagai, Nobuyoshi Iwata, exdirector de la escuela secundaria a la que asistió el niño asesino. Todos ellos insisten en que el niño A fue acusado injustamente y señalan como prueba contradicciones en las declaraciones de las autoridades investigadoras, como por ejemplo, el hecho de que en su momento investigadores policiales dijeron que uno de los asesinatos fue cometido por una persona zurda. Azuma es diestro. También apuntan a que la confesión del joven contenía muchas declaraciones y afirmaciones absurdas, de cosas que serían imposibles de hacer para un chico de 14 años. Por último, presentan como sospechoso el hecho de que tenía malas notas en su escuela, y las cartas que fueron enviadas presentaban cierto nivel de complejidad, que parecía ciertamente improbable para él. Aunque parece ser que todo esto no vendría a ser del todo cierto, ya que se dice que en 2002, la madre del niño lo visitó en prisión y le preguntó si realmente había cometido los atroces crímenes. Y él le afirmó ser el autor de los hechos, sin titubear. Viene un poco al caso también comentar que, el 9 de abril de 2017, un estudiante encontró una cabeza de cuervo cortada, en la rama de un árbol en la escuela Tainohata. El chico encontró la cabeza del ave, clavada en una rama de un árbol, detrás del gimnasio de la institución, cerca de las 12:40 p.m. de dicho día. Según la policía local, se había colocado a una altura aproximada de 85 centímetros. Esto derivó, como era de esperarse, en un aumento del número de patrullas en la zona, con el fin de prevenir, por si acaso, una experiencia similar a lo ya sucedido ese sangriento 27 de mayo de 1997. Sakakibara Seito, Onibara, niño Ao, el asesino de niños de Kobe, nacido el 7 de julio de 1982, fue un asesino adolescente terrible, considerado por muchos, junto a Heriberto Seda, más conocido como el asesino del Zodíaco de Nueva York, como uno de los asesinos imitadores o copycat del asesino del Zodíaco. De hecho, la policía comentó que el estilo de la muerte del niño Ace y las cartas, eran claras reminiscencias de la serie de asesinatos del ya icónico asesino enmascarado, en la zona de San Francisco durante la década de 1960. A mí, personalmente, este caso me dio mucho en qué pensar, sobre todo en lo ineficaz que es la justicia, incluso en un país tan estructurado económica, social y culturalmente como Japón,
Tercero en la lista de países más ricos por PIB, ejemplo, del resurgimiento de un país, una vez finalizada la devastadora Segunda Guerra Mundial. Incluso en un lugar así, abundan crímenes atroces, y fallos igual de atroces en la justicia, a la hora de gestionar sobre los mismos. Te hace sentir inseguro, ¿verdad? Porque sí, lo sabes bien, sabes que la violencia, y la injusticia, no conocen de barreras del lenguaje, de nacionalidades o etnias, sino más bien, es algo tan simple como, allí donde esté el humano, van a estar. Y bueno, acá estaría finalizando el vídeo de hoy, quizás se hizo algo largo, pero es que mi intención era abarcar la mayor cantidad de información posible sobre este caso, ya que como dije no he encontrado vídeo alguno, dirigido a un público hispanoparlante en esta plataforma. De todas formas te quiero hacer saber que si bien realicé una búsqueda exhaustiva del caso, para realizar este vídeo, es muy probable que, debido al país de origen de los crímenes, no haya cubierto toda la información existente sobre estos, y su perpetrador, ya que mucha de la información más fiel y detallada, se encuentra en japonés, sucediendo que, al momento de traducirla, mucha de la esencia de esta, se pierde. Te invito igualmente a investigar por tu propia cuenta el caso Sakakibara Seito, si es que, al igual que a mí, te llamó poderosamente la atención. Quizás seas capaz de encontrar, aún más información, que la presentada en este vídeo. Si te gustó el contenido puedes hacérmelo saber con un pulgar fachero y suscríbete si quieres capo, eso me pondría contento, casi como cuando el comandante estaba vivo. Nos vemos, no sé cuándo porque soy tremendo limado lol, chao.